Los titanes eran hijos del dios cielo y la diosa tierra. Según los griegos, un miembro de la estirpe de los titanes, Prometeo, fue quien modeló al hombre de un trozo de arcilla. Después de la vida, el mayor regalo de Prometeo a los griegos fue el fuego, y con él las artes. La belleza del cuerpo, arte y pensamiento en la Grecia antigua. A comienzos del siglo XIX, Laurelgin consiguió adquirir gran parte de las esculturas del Partenón de Atenas y trasladarlas al Reino Unido. Laurelgin no era arqueólogo, sino embajador ante el Imperio turco que ocupaba Grecia en aquel tiempo. Fundado en 1753, el British Museum alberga varias de las colecciones de arte y arquitectura griegos más importantes del mundo. Junto a la colección que perteneció a Laurelgin, pueden contemplarse allí los frisos del templo de Apolo en Basae, las tumbas esculpidas de la antigua Licia y las esculturas del mausoleo de Halicarnaso, la quinta maravilla del mundo antiguo. Hoy, algunas de las obras más destacadas de estas colecciones abandonan las salas del British Museum, integradas en exposiciones itinerantes. La colección, expuesta bajo el nombre La belleza del cuerpo, arte y pensamiento en la Grecia antigua, comenzó su andadura en el MARC. Esta dinámica institución española fue declarada Mejor Museo Europeo en el año 2004. Junto con el British Museum, el MARC ha tomado parte activa en la elaboración de esta exposición. A partir de aquí, viajaremos por el mundo en el que vivieron los antiguos griegos. Desde España en Occidente hasta la India en Oriente y desde el norte de África hasta los Balcanes y las riberas del Mar Negro, los griegos llevaron su influencia. En la antigüedad, Grecia no era un país unificado como lo es hoy. Su territorio se hallaba repartido entre multitud de pequeñas ciudades-estado independientes. Estas se edificaban con frecuencia al pie de elevaciones fortificadas llamadas acrópolis, como la de Atenas, donde nos encontramos. Y aunque las ciudades se aliaban en confederaciones, el patriotismo local era feroz. Desde los enfrentamientos entre Aquiles y Agamenón durante la guerra de Troya, los griegos siempre habían disputado entre ellos. Esto es lo que a mí me interesa. Que se obtenga alguna ventaja y luchemos en común contra los bárbaros, haciendo cesar las rivalidades entre nosotros. Pero si esto es imposible, dejar en claro quiénes son un estorbo para la felicidad de los griegos. Y que todos vean que si también antes nuestra ciudad gobernó el mar con justicia, no sin ella, pretende ahora la hegemonía. El arte nunca fue la fuente de identidad griega, era un síntoma más que una causa. La gente que hablaba griego se identificaba primero y principalmente por su idioma, por los dioses comunes y por su sentido de la sociedad, que era la ciudad. Sobre todo, era la capacidad de hablar griego lo que te hacía griego. La gente de la antigüedad que no hablaba griego era hoi bárbaroi, los bárbaros. La palabra en griego era una onomatopeya, una palabra que simulaba el balbuceo de las voces incomprensibles. El arte es el reflejo vivo de la cultura que convirtió a los griegos en un pueblo único, el pueblo heleno. El griego culto no se avergonzaba de su desnudez.
Por vez primera en la historia, la representación del cuerpo humano, en todo su esplendor, se convierte en el objeto central del arte. La mirada griega está vuelta hacia la belleza del hombre, belleza que se trata de reflejar con realismo. Cada individuo posee una personalidad que transmite a todo su cuerpo. El escultor trabaja por capturar y congelar en su obra la expresión del modelo. Tal es el caso de este filósofo pensativo. La vida es movimiento. El griego introduce el contraposto, consistente en apoyar el peso de la figura sobre un solo pie. Con ello se trató de comunicar flexibilidad y agilidad a esta diosa. La búsqueda de la belleza, de la expresión y el movimiento definen la plástica griega a lo largo de sus diferentes etapas. En el periodo arcaico, el más antiguo, la obra escultórica de referencia es la llamada kouros, palabra que podemos traducir como muchacho. Se trata de figuras de ojos almendrados y sonrisa enigmática, influenciadas por la rigidez de las estatuas egipcias. La coré, o muchacha, era la contrapartida femenina del kouros. En la antigua Grecia, la mujer vivía relativamente apartada de la vida pública y solía representarse vestida. A las mujeres se las continuaba mostrando vestidas como símbolo de su aislamiento, pero los escultores se hicieron más hábiles, insinuando la forma femenina debajo de las finas túnicas. Tanto los kouros como las coré eran empleados con frecuencia como monumentos funerarios. El dios alado de la muerte se llamaba Tánatos. Su hermano gemelo, Hipnos, simbolizaba el sueño. A menudo se les representaba juntos, llevando el cadáver de un guerrero. En la antigüedad, cuando un griego moría, se colocaba en su boca una moneda. El alma del difunto debía pagar con ella a Caronte, el barquero. A cambio, éste la llevaría a través del río que separaba la tierra del mundo de los muertos. Para Freud, el creador del psicoanálisis, el hombre se mueve bajo la influencia del impulso de muerte, o tánatos, y la pulsión sexual, o eros. En la mitología griega, Eros, al que vemos aquí representado, era el dios del amor. De su nombre procede el término erotismo. Cairipos es bello. Lleva escrito esta botella de aceite perfumado. Las cerámicas con figuras rojas y negras ofrecen un pálido reflejo de cómo debió ser la pintura griega, hoy perdida. Las imágenes de contenido sexual explícito eran habituales en las artes de la época. Cráteras como esta se empleaban para mezclar el agua y el vino. Para los griegos, los banquetes, o simposia, tenían un carácter social que superaba al hecho gastronómico. Es menester, si se quiere ir por el recto camino, comenzar desde la juventud a dirigirse hacia los cuerpos bellos. Y si conduce bien el iniciador, enamorarse primero de un solo cuerpo y engendrar en él bellos discursos. Comprender luego que la belleza que reside en cualquier cuerpo es hermana de la que reside en el otro, y que si lo que se debe perseguir es la belleza de la forma, es menester hacerse enamorado de todos los cuerpos bellos. A la pregunta de si el hombre griego del siglo V a.C. salía de su casa a la calle y andaba desnudo al mercado, la respuesta es no. Pero en ciertas circunstancias, la desnudez era la norma, como por ejemplo en los gimnasios. La palabra en griego gimnos significa desnudo para ejercitar. También existía la fiesta griega de la bebida, y si creemos lo descrito en las vasijas griegas, en numerosas ocasiones los hombres se juntaban en una casa privada para los simposios, con una habitación dedicada para el vino, el canto y el sexo. Entre la muerte y la concepción transcurre la existencia del hombre.
La vida de los antiguos griegos estaba marcada por la búsqueda de la arete o excelencia. Arete es una palabra que no se traduce muy bien al inglés. Normalmente decimos excelencia. Era una estética moral, un estándar de educación para los chicos y los jóvenes, un objetivo. Se podía llegar a él, primero y principalmente habiendo nacido en la familia correcta. Segundo, cultivando el cuerpo a través del atletismo. Y por último, siendo vencedor en las competiciones atléticas. Dependía de la habilidad personal para hablar bien en las asambleas públicas, para entrar en la educación filosófica. En última instancia se ganaba alzándose y luchando en defensa de su ciudad. Y si fuera necesario, estando preparado para morir la Calus Thanatos, la muerte bella. Cerrando filas, escudo con escudo, los griegos se formaban en falange y avanzaban empujando al enemigo. Caer en defensa de la propia ciudad, si se hacía necesario, se consideraba el máximo sacrificio para lograr la excelencia. La muerte del príncipe Héctor a manos de Aquiles, ante las murallas de Troya, se presentaba como un ejemplo a emular por los soldados. Adquirir excelencia formaba parte de la educación. Para un joven griego, la desidia física era tan vergonzosa como la ignorancia. Polícleto, el escultor, planteaba un sistema de proporciones basado en la relación del cuerpo con el tamaño de sus miembros. El dedo era la unidad, y la talla total de una figura humana 7 veces la altura de su cabeza. El discóbolo de Mirón es una escultura emblemática de la época clásica. La figura congela la acción de un joven atleta en el instante de lanzar el disco. Sus músculos aparecen tensos, como el arco cuya forma adopta la composición. Su tratamiento del movimiento rompe con las convenciones artísticas del periodo anterior. El cuerpo de un hombre vigoroso no debe ser graso y blanco como el de una mujer, pálido por encerrarse en su morada. Contemplad nuestros muchachos de piel bronceada. Son como deben ser, hombres llenos de vida, calor, energía viril y rebosantes de salud. No están arrugados ni enflaquecidos, y menos aún fofos. Lo consiguieron con dieta y gimnasia. Estos 2 elementos son para el cuerpo humano lo que la criba para el trigo. Los Juegos Olímpicos fueron los más famosos de la antigüedad. Cada 4 años, en verano, tenían lugar en el santuario de Olimpia, donde nos encontramos. Durante su celebración, una tregua sagrada detenía las guerras. Todos los atletas de lengua griega podían competir. A los vencedores se les erigían estatuas. Los coronaban de olivo y ganaban fama y honor para su patria. Diágoras, un campeón de los Juegos, ya anciano, murió de alegría al ver cómo sus 2 hijos vencían en la Olimpiada. Los atletas representaban la imagen viviente de los héroes mitológicos. A los atletas se les podía tocar. Los héroes, por contra, descendían con frecuencia de la unión entre un dios y un mortal. Hércules, el héroe griego por excelencia, era hijo del más grande de los dioses y una mujer, Alcmene. Entre otras muchas hazañas, fue Hércules quien logró apoderarse de las manzanas de oro del árbol de las Hespérides. Dio muerte al feroz león de Nemea. Y también colaboró con otros héroes griegos, como Teseo, cuando combatió contra las Amazonas. Fue a su regreso de la expedición de los argonautas, a los que ayudó a conseguir el vellocino de oro, cuando se supone que Hércules fundó los Juegos Olímpicos.
Grandes escultores como Fidias tuvieron en Olimpia su taller. Entre otros motivos, sus manos esculpieron héroes, famosos atletas y dioses. Los dioses en la antigua Grecia eran omnipresentes y todo lo que uno hacía, lo hacía en el nombre de la religión. Por eso el atletismo no era la excepción, y los Juegos Olímpicos eran un evento religioso, marcado en el calendario de los griegos. Se celebraban en la cumbre del verano, durante 5 días en agosto, cuando había luna llena. Y no solo había eventos para las competiciones atléticas, también había eventos centrados en Altis, el santuario de Zeus, y su gran templo. La culminación del festival terminaba con un sacrificio de las reses, que eran matadas, asadas y compartidas entre todos los asistentes al festival. Por entregar el fuego a los hombres y enseñarles las artes, el titán Prometeo fue castigado por los dioses. Las divinidades adoradas por los griegos eran un reflejo del hombre, tanto física como emocionalmente. Entre las más destacadas se encontraban las siguientes. Zeus, dios del rayo y patriarca de los dioses. Gobernaba con frecuencia de forma caprichosa. Hera, hermana y esposa de Zeus, diosa del matrimonio y protectora de las mujeres casadas. Se comportaba como una esposa celosa. Afrodita, diosa del amor y la belleza, concedió al príncipe Paris el amor de la esposa del rey de Esparta, provocando así la guerra de Troya. Apolo, dios del sol y de la profecía, vencedor de la monstruosa serpiente Pitón. Su oráculo más destacado se encontraba en Delfos. La representación de entidades mitológicas rompe con el tratamiento realista de la figura humana. La esfinge era un león alado, con cabeza de mujer, que devoraba a aquellos que no acertaban a responder sus acertijos. Edipo, el héroe, acabó con ella. Entre estos personajes fantásticos encontramos cuerpos marinos con torso humano, como el de Tritón, hombres con cabeza de toro, como el Minotauro, mujeres con cabellos de serpiente, caballos con torso humano. De vez en cuando había algunos, principalmente filósofos, que cuestionaban la verdad sobre las historias que se contaban sobre los dioses. Sócrates, en el 399 a.C., fue ejecutado cruelmente por la irreligiosidad con la que se decía estaba corrompiendo a los jóvenes de Atenas. Pero preguntar si los griegos creían en los dioses era la pregunta equivocada. La religión griega no trataba de creencias, sino de rituales. No trataba sobre doctrina, sino práctica. El sacrificio, la plegaria y la ofrenda de objetos votivos eran la forma de comunicarse con los dioses e influenciar a aquellos que presidían sobre la fragilidad de la condición humana. El arte helenístico supone una ruptura con la etapa clásica anterior. Es la época de Alejandro Magno. Los griegos conquistan Asia y la emoción conquista la razón. El frío equilibrio en las artes toca a su fin. El realismo de la época clásica se traduce en un naturalismo que no teme abordar temáticas cotidianas, como este pescador vendiendo sus capturas. El retrato tampoco duda en reflejar la fealdad propia de Sócrates. La emoción, la personalidad que transmite una imagen, prima sobre el equilibrio y la perfección. El periodo helenístico se caracterizó por dar rienda suelta a los estados de ánimo y a su expresión. Desde el punto de vista actual, este fue un gran avance. Por desgracia para los antiguos griegos, aquella iba a ser su etapa final. Alejandro Magno unificó Grecia, pero condenó a su cultura a un papel secundario dentro de un imperio que abarcaba 2 continentes. En la historia del arte, la creatividad griega había cumplido su función. Su influencia llegaría, sin embargo,
hasta nuestros días.